En este episodio, mientras viajamos hacia el norte, visitamos Nong Khiao, un pueblo al norte de Luang Prabang. Te llevaremos a una emocionante travesía en la selva nocturna, ascendiendo una montaña para presenciar un amanecer mágico sobre las nubes. Además, exploraremos una auténtica aldea donde el tiempo parece detenerse, conectándote con la naturaleza y las tradiciones centenarias. Sígueme en esta aventura inolvidable en Laos. Muchas personas que vienen a Laos visitan a Luang Prabang, la bellísima ciudad del norte. Muchos de ellos después trasladan a otra ciudad del país o incluso se mudan a otro país porque tienen pocos días. Pero para los que se quedan y tienen intención de ir hacia el norte, tenéis que pasar por aquí, por donde estoy ahora, Nong Khiao. Si queréis averiguar por qué Nong Khiao pasa mucha gente y es tan bello y tan especial, quedaros a ver ese episodio. He encontrado esa guest house con una posición estratégica justo delante del río y debajo de esa maravillosa montaña. La idea es que mañana por la mañana subiré esa montaña, que hay un camino creo que 1 horita y media. Creo que me levantaré a las 4:30 para estar arriba a las 6. Tengo solo que encontrar una linterna. Creo que se puede hacer. La idea, ¿por qué tan temprano? La cosa es que en Laos, por la noche y de madrugada, la niebla se pone muy abajo, tapando todo el cielo. De hecho, te levantas a las 6, a las 7, a las 8 y está completamente nublado. Parece un mal día. Pero después de un par de horas, o 1 hora o 3 horas, depende del día, se despeja completamente y aparece el cielo azul. Entonces mi idea es subir allá arriba a las 6 cuando sale el sol y las nubes están abajo. O sea que tengo suficiente luz para verlas. A ver si lo logramos. Voy a descansar un poco del viaje, voy a cenar, me acostaré súper pronto y nos vemos por la noche, la madrugada, allá arriba. Ya he subido esa montaña un par de veces, pero nunca he llegado tan pronto. Hoy es el reto de ver las nubes desde arriba. Me gusta la idea, no sé. Nunca he visto las nubes desde arriba, solo volando con un avión. Así que mañana me lo voy a trabajar y os muestro bien la montaña. Si os fijáis en la montaña que hay aquí arriba, mirad, hay como una especie de casita, la primera, no sé si se ve, y luego una más arriba, pues la que está más arriba. La tengo justo aquí, no sé si son 300 metros, y es un poco pendiente, pero no como otros, va bien. Así que a descansar, hasta pronto. Son las 4:30 de la mañana. Tengo que entrar en el lavabo para que se me vea porque hay un poco más de luz. Es completamente de noche fuera. La verdad que dudo que con la linterna del móvil pueda subir a esa montaña. Aún así me quiero acercar a ver si la vida me ayuda o alguien que va subiendo también, y si no me esperaré un poquito. Esa es la aventura. Vamos, mirad qué oscuro es fuera, solo se oyen los gallos. No se ve nada. Allí está el río, el balconcito y allí la montaña. Vamos. Bueno, hay un área fresquita, no hay casi nadie. He visto un par de personas, pero que creo que suben en otras montañas, porque hay 3, creo, para subir por aquí. La verdad que dudo que pueda, quizá necesite una luz más fuerte, no lo sé. Son casi las 5 en realidad. Y esa es la hora ideal para subir si queremos ver las nubes desde arriba. Aunque hay días que aguantan más las nubes abajo, me han dicho. Vamos a ver, nosotros hacemos lo posible. Si veo que no puedo subir, me espero que haya un poquito de luz natural. Aunque la selva es tan intensa que la oscuridad dura bastante ahí dentro. Voy a seguir a ellos y ya llegamos. Voy a seguir a esa gente que tiene un poco de luz.
Estamos cerca de la cima, yo creo. Y un poquito de luz se refleja en la niebla. Seguimos. Ahora sí. Descubierto de los árboles arriba. Se puede ver el sitio. Me cuesta caminar con esto en la mano. Pero voy a probar. He tardado 1 hora. Nada más. Esta gente me empujaba con la linterna porque estaba acostumbrada a subir. Joder, el sol está por ahí. 6:10. Está aún detrás de la montaña, creo. Aquí hay como una casita. Bueno, aquí unos amigos al lado que están desayunando una sopita. Yo voy bajando. Bajar va a ser más fácil. Wow, ha sido increíble venir aquí. Estoy súper contento. Y hay una doble razón. Uno, porque es un sitio guapísimo. Muy especial. Pero es que la última vez que vine aquí, llegué tarde. Entonces las nubes ya estaban arriba. Me hacía ilusión ver desde arriba. No sé, un capricho que tenía de poder desvelar cómo es el cielo desde arriba. Así que me ha encantado lograrlo. He tardado como 1 hora, bastante rápido, hemos subido. Normalmente es 1 hora y media, dicen. Y ahora tengo un plan increíble. Vamos abajo en el pueblo. Igual desayunaré algo, veremos. Me preparo un poco y quiero alquilar una moto y ir a un sitio que ya he estado un par de veces, años atrás. De hecho, en mi documental, Laos, un estado de ánimo, aquí oscurece porque estoy entrando en la selva, aparece en el documental. Es un sitio, una aldea, que si venís a Nong Khiao tenéis que visitar. Y es una aldea donde hay electricidad, creo recordar. Sí, hay electricidad, recuerdo, porque recuerdo que estaba cargando un móvil ahí. Y viven básicamente de la artesanía, ¿no? La artesanía, que es un arte milenario aquí en Laos. Entonces todo un procedimiento de cultivar el algodón, cómo tratarlo, luego hierven unas hojas
que luego dan color al algodón, con la cual hacen las telas y la venden a gente que pasa por allí. Además muy barata. Y es un lugar muy mágico, muy bonito el lugar en todos los sentidos, un poco porque vive realmente como cientos de años atrás. Y una tranquilidad, una paz en el medio de la nada, y quiero ir ahí. Creo que se llamaba Baná, Baná. Y creo perfectamente recordar cómo llegar. Y creo que es una horita más o menos desde Nong Khiao en dirección Luang Prabang, y luego hay un desvío a la derecha siempre recto. Es fácil llegar. Y si venís a Nong Khiao tenéis que ir. Algo que hay que saber, lo he dicho varias veces, es no aventuraros en senderos sin saber que están limpios de las bombas, sobre todo en las zonas que han sido más bombardeadas. Este concretamente es un sitio muy frecuentado por gente, la gente local de Laos viene constantemente, los turistas, los viajeros y tal. Entonces no hay ningún problema en absoluto, porque además es un servicio que venden las agencias, hay grupos que vienen aquí. Ese tipo de sitio no pasa nada. Pero ojo, si sois unos aventureros muy salvajes, no hacer las cosas como si se hiciera en otra parte del planeta. Laos no es lo mismo. Hay asociaciones que están limpiando, se está haciendo mucho, pero es un trabajo que yo creo que nunca llegará a su fin. Porque las bombas, pues si no lo sabéis, lanzadas en los años 60 y 70 por estadounidenses durante la guerra de Vietnam, caían aquí en Laos. Entonces, unos 80 millones se consideran de bombas que no han explotado. Y claro, con todos los ríos y las lluvias y la tierra que se va moviendo, yo creo que casi se puede decir que es imposible hacer una limpieza, o más bien llegar a ser consciente de que está todo limpio. ¿Quién lo sabe? Imposible. Entonces es un país condenado al peligro. Entonces por esa razón os lo digo, no os quiero ahora preocupar en absoluto. Yo hago bastante montaña aquí también, pero siempre con precaución. Preguntar a la gente de aquí sabe bien cómo moverse. Samaidi Bo. Se ha abierto un museo, parece ser, aquí en Nong Khiao. Antes no lo había visto, yo creo que es bastante reciente. Se llama Ban Mada, un mini museo de nuestro pueblo, dicen, para que los extranjeros, bueno, conozcan todo el tema de las bombas que hablábamos antes. Y aquí dice, en 1964 hasta el 73, Estados Unidos lanzaba bombas desde sus aviones. Durante 9 años han lanzado, calculan, cada minuto, durante 24 horas al día, casi 3 millones de toneladas. Hay varios museos que informan de este problema histórico y sobre todo el problema de que las bombas siguen allí sin explotar, y hay muchos por el país. Este creo que es reciente. Está bien que la gente sepa. ¿Veis ese hombre como está sentado? Esa posición es utilizada por toda la gente local. Y yo creo que la razón por la cual pueden aguantar incluso horas así es porque empiezan desde niño y tienen mucha elasticidad en el tendón que hay aquí debajo del gemelo, ¿no? Y uno aguanta 30 segundos ahí. Pero tú ves a la gente al lado de la carretera sentada así, están allí media hora, una hora, hablando así. Y debe ser muy cómoda para ellos. Sabadi. Sabadi bo. Soy. Soy. Bo pinyan. Bo pinyan. Lao. Noine. Lao. Lao. Noine. Nói Lao. Lao. Lao nham lai lai. Lao. Lao đi nè. Sư đi soi. Ah. Ay. Me está diciendo que me vende unas algas. ¿Qué hago? ¿Qué hago yo con las algas? A ver. Ah, sí, pero eso hay que cocinarla. Va.
ขอบใจละลาย โอ้ยายลาย เจ้าสุญญาน เอานะ เอานะ ซื้อดอน เอานะ เอาซื้อดอน Si Don? Doi. Don. Oh, Doi, ok. Coi Johnny. โยนี่ Johnny. จนนี่ Johnny. Sono muy simpatico. Sì. A ver el otro. โอ้ใช่ Sabadi. Ciao Sunyan. Juan. Nice to meet you, Juan. Coi Johnny. Ah, aquí son felices. Trabajan todo el rato haciendo, construyen cosas todo el rato. Ok. โอเคขอบใจ Buon Piñán. ไม่เป็นไร Son muy simpáticos, son gente muy cálida, esa es la palabra. Te encuentran y yo sufro por no hablar al lado. 4 palabras que hablo, me puedo conectar con ellos, pero es una distancia, un obstáculo enorme el idioma. Pero con poco se hace mucho, porque ellos son muy agradecidos y muy simpáticos. No hay estrés aquí, amigos, aquí estoy tranquilo, mira los niños aquí. Abadí. Mira, mira qué infancia. Esa es la infancia buena, hombre. Con calcetines distintos, en la bici. Aparte la gente aquí no juzga, de verdad que no juzgan. Tú puedes ir vestido, ellos van en pijama todo el día por ahí. Da igual. Para ellos la vida está basada en disfrutar y compartir. Bueno, cuida mucho la familia, son muy de la familia. La familia es el centro de todo y apoyarse uno al otro y a partir de allí, pues... Bonita mañana. Coño, me he despertado a las 4:30, ¿eh? Ahora vamos a ver qué hora es en directo. Vamos a ver. Tengo aquí. Os hago perder tiempo, ¿va? A 8:40. 8:40. No está mal. Bueno, todo el mundo está despierto. He vuelto a la guest house. Ahora os quiero mostrar mi habitación y sobre todo la posición es muy bonito aquí. Me he duchado. Estoy cansado pero muy relajado, muy bien, muy contento. Ahora mi plan es ir a alquilar una moto para desplazarnos a ese pueblo que está tipo 1 hora. Una carretera, unas panorámicas, ¿cómo se llama? Paisajes muy bonitos. Os gustará mucho. Y ver qué nos ofrece la aventura del día. Esto es una, vamos a decir, el pueblo de Nong Khiao está unido por un puente encima del río. O sea, el río parte en 2 el pueblo. Después os muestro también caminando por allí lo que hay en las calles, que básicamente derecha e izquierda puedes ver sitio para comer, bares y algún tipo de información turística, en plan, te venden servicio de excursiones y cosas así. Claro, aquí con ese río hay mucho movimiento en el río, con el barco puedes acceder a un montón de lugares, cuevas, cascadas. Esa es la habitación. Mira, esta antes de todo hay una, ¿cómo se llama? Un balcón que rodea todo el edificio, enorme. Allí está la calle, allí está la montaña, el puente que os decía antes y el río Nam O y más montaña. Entonces esa habitación, os digo, muy modesta como siempre, pero por lo que pago además está muy limpio, la cama es muy buena y tenemos un lavabo típico al lado con la ducha y el váter en la misma lugar, ¿no? ¡Bum! ¡Oh! Mira qué acústica. Aquí para hacer un concierto de música clásica va muy bien. Como veis, las duchas es esto. El agua va toda allí abajo. Por esa habitación pago 200.000 kips, que tiene que ver, luego claro, el cambio va cambiando, el kip está bajando mucho. Igual de aquí a unos meses, a un año va cambiando, pero más o menos va flotando por ahí. Y así que quiero ir al pueblo ahora a encontrar una moto. También hay un tema de que he tenido problema en Luang Prabang en extender mi visa. Entonces me parece que hay un chico allí que me va a informar, porque ahora voy hacia el norte y antes de los 30 días tengo que extenderlo para estar otros 30 días. Si no, tengo multa cuando salgo. Me cobran $10 por cada día y eso es un poco un problema.
Y claro, Laos en eso es muy flexible. Te puedes encontrar una normativa que te dice que puedes renovarla en cualquier fecha, bla, bla, bla y tal. Y he ido allí y no era así. Pero a lo mejor si hubiera ido con un chico lao o hubiera encontrado a otra persona me lo hubieran hecho. Sé de gente que se lo han hecho y lo han probado. Hay que tener un poco de paciencia, es un poco anárquico así. Pero bueno, vamos al pueblo. He encontrado en esa tienda a 150.000 kips una moto nueva, que es un precio normal en Laos. Súper bien. Así que la alquilaremos solo por hoy para ir a este pueblo y volver, que me hace mucha ilusión. Y voy a comprar un billete para ir en barco mañana por la mañana pronto a Muan Goi, que eso será un nuevo episodio. A una hora de aquí no se puede venir a Nong Khiao sin ir a Muan Goi. Es una aldea completamente auténtica, no hay ni asfalto. Eso aquí, por ejemplo, hay más movimiento, hay moto, hay asfalto, hay un poquito de civilización. Pero Muan Goi ya, para que tengáis una idea, la electricidad existe hace 15 años allí. Y tengo un buen amigo ahí que tiene un bar. Y un bar además cocinan muy bien. Y tengo muchas ganas de visitarle y haremos un episodio maravilloso. Vale, eso es el mapa donde estamos ahora, eso es Nong Khiao. Entonces, esa es la carretera que va a Luang Prabang. Entonces, haremos esa carretera que en cierto punto está cerca del río, y aquí, cuando llegamos a Bom Bom, hay una carretera sin asfaltar, y creo que son 10 kilómetros más hasta Bon Nayang. Ese es el pueblo donde vamos a ir. Bien, son las, a ver, ¿qué son? 9:50. La verdad que tengo un hambre. Hay mañana que no como. Me levanto, no paro de beber agua y hasta las 12 o la 1 no como nada. Pero hoy, que me he levantado a las 4:30 y es esa subida y bajada, pues tengo que comer para seguir. Así que tenemos todo el día. Además, no me importaría ir por la tarde cuando baja el sol allí. Pero bueno, vamos con calma y volvemos cuando nos dé la gana. Lo importante es hacerme caso. Cuando hacéis excursiones así en Laos, con la moto por ejemplo, que es el mejor medio para moverse aquí, considerar que a las 6 o 6:30, depende de la época del año, anochece. No es aconsejable para nada estar por ahí con la moto de noche fuera de los pueblos, porque no hay iluminación ninguna, nunca, y hay carreteras con cráteres en el suelo, o sea, hay agujeros enormes y no lo ves, lo ves al último momento, tienes que ir muy despacio. Entonces calcular siempre los tiempos. Ahora me voy a comer un arroz salteado que estará divino, seguramente. Y os muestro un poquito el pueblo por encima y nos vamos de viaje. Brutal. ¿Por qué es buena la comida aquí? Porque los elementos básicos son naturales. O sea, el pollo es de verdad. Es un pollo que vive por el campo y come naturaleza. Zanahoria y otras verduritas, lo mismo. Todo es muy sabroso porque es sencillo, los ingredientes son de verdad. Luego me vuelvo a Europa y me compro un pollo en el supermercado químico y no sabe nada. Siempre lo digo. Hemos hecho gasolina, vámonos de viaje.
Si queréis realmente venir a esta aldea Banyañá, donde vamos ahora, cogéis la carretera nacional que va hacia el sur, dirección Luang Prabang, y cuando llegáis a Ban Bon, que es ese pueblo, gira a la derecha en esa carretera que no tiene asfalto. Y creo que de aquí hay unos 5 o 6 kilómetros más, no estoy seguro. Increíble el cambio de temperatura. Cuando vas con la moto, bien, pero cuando te paras, hace calor. Aquí estamos otra vez en la nada, profundo Laos. ¿Qué sucede? Que en las carreteras asfaltadas son un 20% de lo que hay en el país. Lo restante 80% son carreteras como estas. Y yo tengo la sensación, cuando me desvío de una carretera principal a la derecha o a la izquierda y cojo de una de esas carreteras, es cuando entro en el profundo Laos. Y hay que estar lo máximo posible lejos de la moto que tiene delante o del coche, porque te come mucho polvo, blanco así. Ahora bien, porque la época de lluvia es imposible aquí, es fango, puro fango. Mira, ahora pasa una moto, mirad, Y esa es una moto, pero cuando pasa un coche, no, ese va tranquilo, levanta poco. Lo importante en esas carreteras, amigos, es si tiene una moto delante o un coche, dejarlo pasar porque te llena de polvo. No consigo mantener unas gafas más de 2 semanas y la pierdo. No sé dónde las meto. Esas carreteras son del lado profundo, piedra, agujeros. No, pero no os asustéis, estos son unos kilómetros así, pero hay peores carreteras, madre mía. Hay alguna que... aquí viene el polvo. Mirad esto. Dios. ¿Veis? Además, bueno, eso no es el caso porque viene de una curva, pero si ellos te ven, no ralentizan. O sea, te comes todo. No veo nada. Ostras, la GoPro está blanca. La compré negra y ahora está blanca de polvo. Este pueblo prácticamente está hecho por 2 calles principales que igual son 100 metros y luego algunas laterales y ya está. Está compuesto por, la mayoría son palafitos, que es la casa de madera tradicional de Laos, la que siempre hubo, hasta que llegó el cemento. Yo no creo que hace mucho tiempo, quizá 20 años el cemento. Entonces ahora ya se ve una mezcla, el cemento se ha incorporado un poco en el pueblo. De hecho, hay algunas casas que ocupaba un espacio que estaba vacío antes, que me acordaba. Me acordé porque tapaba una casa de una persona que conocía y es una casa nueva. También hay una opción de gente que quiere quedarse a dormir aquí, algún viajero que pasa por aquí. Hay casas donde podéis venir y veis algún cartelito. Es un poco una manera de acercar las personas que vienen de otro lugar a hacerse una idea de cómo es vivir aquí. Muy distinto. Fijaros que una cosa simple como lavarse o cocinar implica horas de trabajo y una organización. Hay que coger el agua de arriba, transportarla. Entonces es un ritmo de vida muy antiguo y muy tranquilo. Van al ritmo del sol, hay electricidad, pero hace 20 años no había. Entonces bueno, están cambiando las cosas poco a poco, pero la tradición sigue muy antigua, ¿no? Creo que es por ser domingo que la gente no estaba trabajando, normalmente debajo de los palafitos, que no sé si habéis visto, hay muchos telares. Las mujeres están allí trabajando
y a veces, en alguna ocasión, simplemente caminando por ahí, pues te llaman la atención porque quieren vender alguna tela. Entonces es más fácil empezar a tener una relación con ella y de allí quizás le puede hacer un vídeo. Pero hoy no había prácticamente nadie trabajando y había grupos familiares fuera de la casa comiendo. Entonces me sentía como interrumpir un momento familiar y no quería. Digamos que era un momento inapropiado, así que no pasa nada si no lo habéis visto. Os dejo aquí un enlace de un vídeo muy corto, extracto de mi documental Laos, un estado de ánimo, donde podéis ver justamente ese pueblo, las mujeres pues con el telar y también explicando cuál es todo el proceso para hacer esas telas, desde la cultivación de algodón hasta el final. Vamos a ver, mirad, hoy voy a comer una sopa de arroz y creo que pollo y verdura. Sopa caliente, huele de escándalo, amigo, pero ¿cómo es que está rico aquí, por favor? Se come bien, ¿eh? No hay mucha variedad, eso sí. Olerlo bien, ¿eh? ¿Habéis olido? Dios, ¿cómo huele esto? Lo probamos juntos, ¿va? Dios, eso es como lo hace una abuela, digamos. La nonna se llama en Italia. Nonna. ¡Wow! ¡Qué madrugón! 4:30, ¿eh? Hemos subido a la montaña. Estoy tan contento de haber ido y haberlo visto así, con las nubes abajo. Me ha impresionado. Y aparte, duró bastante, ¿eh? O sea, el momento eso de que las nubes se quedan abajo. Luego, poco a poco, fueron subiendo hasta se nos empaparon las nubes de niebla. De hecho, estaba volando el dron y estaba todo mojado cuando aterrizó. Nunca me había pasado. Me voy a preparar cositas para el viaje de mañana. Comprar un billete para ir a Muang Oi. Si venís a Nong Khiao, ya os dije, tenéis que ir. Es 1 hora de barquito, muy bonito el viaje. Y a las 11:30. Es bastante tarde. Y ya está. Pues vamos a ver un amigo que se llama Kai, que tiene un bar-restaurante y os lo presentaré. Esto está brutal. ¿Qué es? Son cacahuetes con miel, pero una miel muy poco dulce, y sésamo encima para recuperar fuerzas. Mañana volvemos al ataque. Cogemos un barquito por una de las aldeas más bonitas que he visto en el país. De la misma manera que si vais a Luang Prabang tenéis que venir a Nong Khiao, si venís a Nong Khiao vais a Muang Oi. Es 1 hora de barco, demasiado bonito. Con este atardecer bello de Nong Khiao, este bellísimo pueblo con ese río, esas montañas en el norte de Laos, nos despedimos. Si os ha gustado ese episodio, darme un buen like hasta romper la tecla si hace falta. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, darle a la campanita para recibir toda la información de lo que sucede aquí y buscarme por la red social como Andar la Vida. Nos vemos en el siguiente episodio. Mañana Muang Oi, a 1 horita de barco de aquí. Chao.